Amados, bendiciones una vez más. Reciban ustedes un gran abrazo de parte pues de quien hoy le tiene el compromiso de llevar un mensaje de parte de Dios a fin de seguir fortaleciéndonos en las cosas que nosotros realmente debemos aprender y que tenemos que hacer. Nos ha querido Dios que nosotros pues estemos acá preparándonos para saber lo que debemos hacer en los momentos difíciles, sobre todo cuando estamos pasando por momentos críticos, no solo por la pandemia, sino por la condición económica y financiera que hoy tenemos. Ha dispuesto el Señor de que conozcamos ciertas cosas que son importantes y he dedicado sobre todo estos días, los días viernes, para estar dando esta enseñanza. Así que no se las pierda, esté allí siguiéndola. Seguro puede volver a repetir, a volver a ver estos mensajes. Yo estoy seguro que le van a edificar, le van a servir, porque es la forma también de usar la palabra de Dios para nosotros crecer y nosotros hacer conforme a la voluntad del Señor. Le agradezco a usted pues esta atención que nos presta, por eso ruego al Señor que sea su espíritu allí colocándole en ese lugar donde está, junto a su familia. Si le falta algún miembro, es el momento de llamarlo para que también esté allí delante de sus televisores, delante de su teléfono, de su pantalla, como quiera que sea, para que también reciban esta enseñanza, ¿no? Entendiendo que no solamente, o conocemos a veces al Señor por la parte religiosa, pero tenemos que entender que Jesús es mucho más que eso, y es toda la integridad. Y una de las condiciones por las cuales nosotros a veces estamos pasando es nuestra situación económica, y si no sabemos realmente de quién dependemos y cómo nosotros tenemos que ejecutarla, vamos a tener inconvenientes que nos van a guiar, a veces creyendo nosotros a lugares buenos, pero estamos lejos de la verdad, estamos lejos de Cristo. Así que es necesario que toda la familia o todos los que componen ese núcleo familiar estén allí. Si hay alguno que usted sabe que o cree que necesita este mensaje, compártale, avísele, notifíquele. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito a usted que se suscriba para que pueda entrar allí en nuestro canal, reciba las notificaciones y pueda entonces usted también ser edificado conforme a la voluntad del Señor. Le agradezco pues a usted esta atención que nos presta. Le recuerdo a mis amados que pueden volver nuevamente a los rediles, congregarse allí, recibir las lecciones que corresponden a ese redil, a los discipulados, y allí poder reunirse también para discutir todo lo relacionado con todas estas prédicas que ustedes reciben y la edificación que sea necesaria, que si alguna cosa no queda pues bien clara o tiene alguna duda con respecto a eso, no vaya a ningún otro lugar, sino que trátelo con la palabra, trátelo con los hermanos y busque a quien le pueda orientar realmente en esto. A mis hermanos que se encuentran lejos en otras ciudades, en otros países, inclusive en el exterior, hasta ellos también llegue esta gran bendición, y ruego al Señor que el mismo Espíritu que está acá con nosotros esté también con ellos allá en ese lugar, a fin de que haya el entendimiento y sepamos nosotros qué cosa es lo que tenemos que hacer. Ya como todos saben, pues nuestra iglesia está funcionando, ya nos estamos nuevamente congregando, cumpliendo con las normas que están establecidas. Pronto el servicio del día domingo lo sacaremos en vivo. Estamos haciendo los trámites ahorita necesarios para la instalación de nuestra antena aquí y poder tener la señal que necesitamos y así pues poder compartir ese mismo día en los diferentes lugares donde se encuentran todos nuestros hijos, los hijos de esta casa, los hijos de Dios. Así pues nosotros preparados, no olvide usted todo lo que se requiere. Ha querido el Señor que nosotros pues seamos edificados, que aprendamos, que conozcamos, así como les hablaba el día viernes acerca de lo que es esa libertad financiera. Hoy quiero hablarle de algo que yo he llamado sabiduría financiera, errores que nosotros no debemos cometer, acciones que a veces creemos nosotros son las correctas y que de alguna manera pues lejos de acercarnos al Señor, nos alejan del Señor. Así que vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor, que sea el Espíritu guiándonos en todo esto, así como usted despertándole el oído allí donde se encuentra. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Recibe gloria, recibe la honra, Padre. Yo te pido en esta hora,
que así como has movido mi corazón y me has inquietado para poder enseñar todas estas cosas, seas tú también despertando el oído de todos los que han de escuchar esta palabra. Que seas tú abriendo los ojos y que seas tú sembrando esta palabra en el corazón. Porque de nada vale, Señor, que yo la hable, ellos oigan, pero no hagan nada con la palabra. Yo te ruego, pues, y sé que es el Espíritu el que realmente nos va a mover a nosotros a hacer las cosas como debe ser. Que habiendo muchos padecimientos sobre esta tierra, no aprendemos nosotros a administrarnos y a tener los recursos, a emplearlos en aquello que realmente tú quieres que nosotros hagamos. Tú eres Dios y no hay otro. Tú estás en los cielos. El cielo es tu trono y la tierra estrado de tus pies. Y te ha parecido, Señor, enviar tu reino a esta tierra. Así pues, nosotros, representantes de ese cielo, somos sobre esta tierra. Y te rogamos, pues, en el nombre de Jesús, que sea tu autoridad, que sea tu gobierno establecido acá para que se cumpla tu voluntad. Que no le falte a nadie nada. Que con lo que vamos a enseñar aprendamos a producir los bienes, a consumirlos, a establecernos y a vivir por la fe. Sobre todo sabiendo que tu mano siempre estará tendida y tu palabra dispuesta para darnos la sabiduría que necesitemos. De manera tal que no nos falte nada a ninguno de nosotros, desde los más pequeños hasta los más ancianos, desde los más necesitados hasta los que tienen en sobreabundancia, sabiéndolos usar como canal de bendición. Así pues, haya pan en tu casa, ciertamente como dice tu palabra, Señor. Y así te ruego que nos enseñes y que nos quites de nosotros toda enfermedad, toda iniquidad, y que nos des el perdón que nosotros necesitamos. Y además de eso, nos enseñes a perdonar. Porque ¿cómo nos perdonarás tú, Señor, si nosotros no perdonamos también a los que nos ofenden? Bendito sea tu nombre, por cierto, por siempre, Señor, y seamos nosotros bendecidos también en esa tu palabra que tú nos sueles dar. Hoy te pido, Señor, que esta iglesia pueda resplandecer, que con esta palabra los que se saben hijos de esta casa puedan alumbrar a los que aún están en tinieblas, puedan llevar la palabra, puedan predicarla, puedan ponerla por obra, puedan cambiar todo lo que está a su alrededor, todo en sus hogares, todo en su empresa, en sus negocios, en todo lo que hacen, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te doy gloria, hoy te doy honra, hoy te doy adoración. Aún mi vida, Señor, la pongo en tus manos a fin de que tú la dispongas. Disculpa, Señor, esta humilde ofrenda de ser yo quien me ofrezca a ti, pero no tengo una cosa mayor, sino aquello que vino de tu mano cuando me creaste. Recíbelo, pues, en honra, en adoración, en eso que realmente puedo llamar yo ahora que te conozco, amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Allí mismo donde estamos, levantada la mano, vamos a repetir estas oraciones. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Como les decía al inicio, Dios ha motivado pues para que nosotros recibamos una serie de enseñanzas que indudablemente me edifican a mí y también son para edificación de la iglesia, porque nosotros como instrumentos somos colocados acá en la iglesia solo para llevar aquello que Dios quiere que la iglesia conozca, y serán bendecidos aquellos que hayan decidido ponerlo por obra, entender, conocer. Por eso le quiero pedir, antes de abordar el tema, que usted tenga su Biblia a su mano, o al menos reseñe, tenga lápiz y papel y reseñe, allí anote lo que vamos a estar hablando, a fin de que usted pueda entender también que no es simple palabra salida de mi boca para tratar de imponerle a usted alguna condición o alguna situación, sino que por el contrario, basado en la Biblia, sepa que Dios también aborda estos temas, habla de estas condiciones y quiere que su pueblo se levante, y que muchas veces, estando nosotros en situaciones adversas, en situaciones críticas como la que ahora vivimos, de pandemia, de situación económica precaria, de situación financiera en requebrajamiento, y que nosotros podamos y aprendamos a salir adelante, que aprendamos y conozcamos cuáles fueron los errores que cometimos, cómo los podemos cambiar, cómo saber cómo salir adelante, cómo saber que realmente tenemos a Dios primero y que a causa de eso vamos a ser bendecidos,
Y cómo entender entonces, cómo corregir, retraer nuestro pie de estar haciendo lo que a nosotros nos parece en nuestra propia fuerza o en nuestra propia opinión. Es necesario entonces que usted ponga mucha atención, que usted pueda tomar nota y que luego pueda meditar en la palabra que va a recibir, que usted pueda realmente encontrarse con el Espíritu Santo y pedir esa orientación que es necesario que nosotros podamos tener con respecto a lo que es la labor de nosotros financieramente, porque la gran cantidad de nosotros tenemos necesidad y como decía el viernes pasado, a veces fijamos nuestra mirada solo en el dinero y no nos damos cuenta de lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos. ¿Quién es el que está en primer lugar? ¿Cuándo debo hacer? ¿Por qué yo debo ofrendar? ¿Por qué cuándo, en qué momento yo debo invertir? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo debo hacer con los demás? Porque hablaba de que no podíamos tener las deudas, que nosotros no podemos generar compromisos que nosotros no pudiéramos cumplir, que tenemos que tener un plan y es necesario que tengamos esta visión. Para hacer esto necesitamos de sabiduría financiera. Esa sabiduría no puede venir sino del Señor. No puede venir de otra manera, de otra forma. Si viniese simple y llanamente del hombre sería simple y llanamente la avaricia, la codicia, el deseo de tener, el deseo de satisfacer nuestra propia carne. Más con la sabiduría del Señor no solo satisfacemos nuestra carne, sino que vamos más allá, a cumplir la voluntad del Señor, ayudando o levantando a cualquier cantidad de almas que necesitan también de esa orientación, de la fortaleza y de la ayuda que solo puede venir de la mano de Dios. Y somos nosotros instrumentos usados por el Señor para que esta gente también pueda levantarse, al igual que lo hemos hecho nosotros. Cuando nosotros abordamos la Escritura, y sobre todo en el Nuevo Testamento, casi el 70% de las Escrituras tienen que ver, las habló Jesús, y tienen que ver con lo que es el dinero. Y es que el dinero es algo que atrae a los hombres en esa ambición, en esa codicia que a veces solemos tener. Y el Hijo de Dios no es que no la deba tener. El Hijo de Dios es ambicioso, no codicioso. La codicia es pecado. La ambición requiere de un esfuerzo, de una preparación y de una orientación. Que esa orientación viene por lo general de parte de Dios. Entonces, abordándolo la Biblia, tendemos a veces dejarlo fuera porque creemos que el Señor no está en eso. Para sustentarte, para hacerte crecer, para que su reino se establezca, también necesita del aspecto financiero económico, por lo cual lo aborda con mucha amplitud y con mucha claridad para que nosotros aprendamos a cómo administrarnos, a cómo obtener los recursos, a cómo invertirlos, cómo planear y cómo lograr las metas y los objetivos que debemos alcanzar. En este aspecto, Dios debe estar metido en todo lo que concierne a nuestras vidas. Y nuestras vidas no solamente es la relación de pareja o la familia, la casa y la iglesia, sino que tiene que ver con nuestro trabajo. Y nuestro trabajo pasa por el hecho de emplearnos, de ser dueños de una empresa, de hacer negocios, de crecer y de verdaderamente poder nosotros mostrar también la gloria de Dios en eso. No quiero decirle con esto que es exclusivo solamente esto, sino que es una parte que a veces nosotros dejamos fuera y por dejarla fuera descuidamos entonces otras áreas que son fundamentales como nuestra fe, nuestra salvación y todo aquello que el Señor quiere y tiene para nosotros a fin de que vivamos conforme a su voluntad. Cuando nosotros abordamos esto bíblicamente, nos vamos a dar cuenta, sobre todo con el sabio Salomón, vamos a estar leyendo Biblia hoy, y quiero pues que nosotros lo podamos tener allí muy pendiente. El libro de Proverbios, escrito por el sabio Salomón, el hombre más rico que ha existido, porque dijo el Señor que como él nunca existirá un hombre tan rico. Yo leo las escrituras y cuando se refieren a Salomón, en el libro segundo de Samuel, hay una parte inclusive donde dice que en su reinado la plata era como piedra. O sea que nadie le hacía caso, nadie le paraba a eso. Imagínese usted en este tiempo. Pero el Señor le dio una orientación, le dio una guía que luego también él plasmó
él escribió, se dio cuenta de los errores, se dio cuenta de lo que necesitamos, se dio cuenta de que muchas cosas a veces nosotros no las hacemos correctamente. Ese fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra y el que llegó a tener esa gran sabiduría para entonces conducirla y tenerla. Y dejó muchas cosas escritas. Entonces quiero que hoy comencemos nosotros a abordar esa sabiduría financiera, porque quiero que anote esto. Si el joven derrocha, si el joven es un derrochador, habrá un anciano que es mendigo. Si el joven derrocha, habrá un anciano, de anciano, va a mendigar. Habrá un mendigo allí. Y cuando hablo de derrochar, no solamente es porque tengas bienes. Porque si de joven tú derrochas la fuerza y la energía que puedes tener para producir, derrochas el tiempo que tienes para tu capacitación y tu preparación, y derrochas además el posible entendimiento que te puede dar el Espíritu, prepárate porque de anciano vas a ser un mendigo. Entiendo la palabra de esa manera. Así está escrito y así se lo hago saber. Anótelo porque o dése cuenta de su condición hoy, a los años que tiene o cómo los ha vivido. Sobre todo a los jóvenes hoy le hago saber esto. Anótelo usted para que se lo dé a conocer a sus hijos, se los enseñe. Si ellos derrochan este tiempo, si ellos derrochan su fuerza, si ellos derrochan el conocimiento que pueden tener, más adelante le va a pasar factura el tiempo. Y no tendrán cómo sustentarse, vivirán siendo esclavos o trabajando para alguien y nunca estarán satisfechos porque no supieron aprovechar todos esos recursos y habilidades que el Señor le había dado. Al respecto, necesitamos entonces nosotros tener sabiduría para no cometer errores. Y aunque vengan, o sea, el no cometer errores no significa que no vayas a tener inconvenientes, que no vayan a surgir algunas situaciones que vengan en contra de ti, que se pongan difíciles las cosas o que surja alguien que quiera impedir el crecimiento nuestro. Lo que quiere el Señor es que a pesar de todas estas, tú siempre estés preparado, tú siempre tengas la capacidad, tú siempre sepas de quién depende y que Dios está dispuesto siempre a tenderte una mano cuando tú lo busques en el nombre de Jesús. En el libro de Proverbios, capítulo 24, vamos a comenzar por aquí, dice lo siguiente. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. El 4 dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Observe acá lo siguiente, por eso le dije que tomara lápiz y papel. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hay dos cosas fundamentales, o tres cosas hay acá. Sabiduría primeramente, prudencia y ciencia. El sabio Salomón también se dirigió a su pueblo en el capítulo 2 del libro de Proverbios y dijo allí que nosotros debíamos dar, o sea, nuestra atención a la prudencia, que teníamos que buscar la ciencia y teníamos que buscar sabiduría, y que si nosotros fuésemos prudentes y la buscáramos como buscáramos la plata, entonces conoceríamos el temor de Dios. Y el que conoce el temor de Dios tiene la sabiduría. Lea su Biblia en el capítulo 2 también, para que pueda entender lo que hoy le quiero enseñar o quiere que el Señor conozcamos. Porque la sabiduría que viene de Dios viene dada por ese temor. El temor no es porque tenga miedo. Temor es porque estás dispuesto a obedecer lo que Dios dice que debes hacer. Porque la inteligencia viene de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Perdón, el temor de Jehová, no a Jehová.
Así que cuando nosotros tenemos ese temor, es porque tenemos en nuestro corazón el deseo de obedecer. Entonces, observe que allí Él nos está diciendo que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se va a levantar y que con ciencia se llenarán las cámaras de todo lo que hace. Entonces, no es tan fácil o pensar nosotros, así simple, abuelo de pájaro, ¿verdad? Pretender nosotros edificar nuestra casa o establecer una relación, una pareja, una familia, sin antes observar esto. Esto nos lleva a nosotros, o lo que está establecido más adelante en Proverbios 24, 27. Dice allí, dispón tus labores en el campo y luego la aplicarás en tu trabajo, en tu casa. Anótelo usted. Dice el 27, dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Observe que comenzó hablándonos que con sabiduría se va a edificar la casa. Y si leemos eso simple y llanamente, pensamos que tenemos que salir corriendo a edificar la casa. Pero luego en el 27 nos dice que nosotros debemos disponer nuestras labores fuera, aplicarlas en el campo y después edificamos la casa. Porque con ciencia es que se debe llenar la casa. Pero ¿qué es lo que hace el hombre normalmente? ¿Cuál es el error que comete cuando carece de esta sabiduría financiera? Pretender tener su casa antes de haberse preparado para ello. Y termina a veces rentando o pidiendo un préstamo que luego no puede pagar y se hará esclavo de eso, generando una deuda que no es que a su parecer y al parecer de lo que aparentemente es normal, es necesario, pero que no se hizo prudentemente y de la forma correcta. Porque alguien le va a decir, sí, claro, todo el mundo quiere una casa, sí, pero no a costa de tu esclavitud. Porque el que se endeuda, el que tiene un préstamo, esclavo es del que le prestó. Por esa razón los hijos de Dios no deben tener deudas, porque se hacen esclavos. O sea, el próximo viernes le estaré hablando de lo que es deuda buena y deuda mala, para que más o menos conozcamos y no veamos simple y llanamente, ¿será que yo nunca puedo pedir prestado? Eso te lo voy a enseñar después. Pero acá estamos hablando de disponer tus labores en el campo y estarse preparado para eso. Y después que se hace todo esto, entonces se edifica la casa. ¿Qué es lo que quiere decir el sabio con esto? ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Que nosotros debemos, primero es la empresa, primero es el negocio, primero es el trabajo, no la casa. La empresa da la casa no da la empresa. La casa solo consume, solo gasta. La empresa produce. Si esos principios no están claros en nosotros, difícilmente nosotros vamos a poder edificar. Después de haber dispuesto las labores, ella debe producir una utilidad que luego de allí se va a tomar el recurso que se va apartando según lo que vamos obteniendo para hacer la adquisición de la casa. Por eso es necesario la sabiduría. ¿Qué ocurre? Que nadie cuando tiene o está en su juventud, por eso hacía énfasis en la juventud, está preocupándose por llegar a tener una casa para cuando se vaya a casar. No se ocupa de eso. La sociedad no te enseñó eso. En educación inclusive no te mostraron eso. ¿Qué fue lo que te dijeron? Después que te cases tú ves cómo vas a resolver eso. Pero resulta que debería ser antes. Y para que eso sea antes, tú debes prepararte antes. Con tu trabajo, con tu empresa, con los negocios que tú vas a hacer, para que luego tengas los recursos y poder hacer frente a lo que debe ser tu familia como tal. Entonces, uno de los errores que viene a falta de la sabiduría financiera es que te terminas endeudando. Al final, cuando tienes los compromisos para los cuales nunca te preparaste y que obligatoriamente tenías que pasar por allí,
Terminas endeudándote para poder cumplir con ello y luego de una sola vez no vas a poder cumplir, por lo cual quedas siendo esclavo de esa deuda. Es un error que usted no puede cometer. Y la única forma de tener esa sabiduría es cuando usted tiene esa comunión con el Señor. Por esa razón le hablaba el viernes pasado de aprender a dar, para que el Señor te pueda dar en cada una de las cosas. Y si aprendemos a dar desde muy temprano, entonces tú vas a ir prosperando de manera tal que en cada etapa tú vas a obtener los recursos necesarios para aquello que ha de venir posteriormente. Y nadie te va a sorprender en esto y no tendrás ninguna deuda y no caerás en tentaciones de ninguna clase, porque tú estás firmemente parado o alienado a aquello que realmente tú necesitas hacer o que Dios te ha ordenado hacer. Va a parecer de loco, pero ningún joven se está preocupando a veces por la casa que va a tener. Él está solamente por vivir su vida y comienza un momento en donde le gusta una muchacha y todo, pero él lo que quiere es la muchacha, la relación. Él no entiende de nada de eso, pero para establecer la relación nunca se ha preparado. De hecho, si llegara el momento de tener que afrontar esa responsabilidad de establecer una pareja, de establecer un matrimonio, de establecer una familia, ¿cómo lo enfrentaría? Por eso termina allí viviendo en casa de mamá, casa de papá, o haciendo cualquier cantidad de cosas con un amigo, o alquilando, o haciendo esto, porque nunca te preparaste para eso. No te enseñaron. Por eso es que es necesario enseñar o mostrar estas cosas también, que son las que edifican la familia y por tanto la iglesia de Cristo. No es simple y llanamente ser salvo y decir, soy salvo, pero vivo como un mendigo. Dios tampoco quiere eso. ¿Sabe? Las cosas van en forma conjunta y tiene cada uno un complemento. Cada uno va a complementar tu vida. Por esa razón comienza diciéndote que es con sabiduría. Y después que tienes la inteligencia, entonces vas llenando tu casa de todos los bienes. Mi casa no tuvo bienes, sino en la medida en que nosotros fuimos produciendo y que nosotros habíamos obtenido utilidad, con lo cual íbamos llenando cada recámara, cada cosa, y la íbamos colocando en cada habitación. O sea, no hicimos ninguna otras cosas, no nos endeudamos, no le debíamos a nadie, pero sí estábamos claros que lo que íbamos produciendo tenía que ser dedicado para edificar entonces nuestra casa. Por lo cual nos esforzamos, no dejamos de invertir, no dejamos de hacer las cosas y obtener todo aquello que nosotros que consideramos en ese momento que requeríamos. Eso nos ayudó a nosotros a planear un poco también lo que era familia, lo que era trabajo, lo que era empresa, y así llegamos hasta donde hemos estado. Quizá, como todos, pues deseamos mucho más, pero hasta ahora ha sido así como el Señor lo ha establecido y lo hemos hecho nosotros. Ahora, quiero que veas esto que sigue acá, porque rápidamente le damos un vistazo, así como leíamos el versículo 27, y leemos el 30, dice, él pone un ejemplo de quienes no hacen lo que yo te estoy diciendo. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dos cosas, pereza y falta de entendimiento. Y he aquí que con todo ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué habla Salomón en esto? ¿O a qué se refiere? Habían personas que tenían o lograron en un momento determinado ciertas comodidades para que él pasara por el frente de la viña del hombre perezoso y del hombre falto de entendimiento, y lo que estaba allí, su pared, ese muro de piedra estuviese en el suelo. En algún momento estuvo levantada, en algún momento estuvo claro que había que edificar su casa, pero después de eso se acomodó, que eso es otro de los errores. No entre en el conformismo, no crea, tiene que mantenerse en un crecimiento constante. Si no es Dios quien le hace crecer, si no es la necesidad de acercarse a Dios, usted está en problemas.
Porque esa misma necesidad de conocer más de Dios le hace a usted mantenerse activo, manteniendo las cosas. Tienes tu casa y no la mantienes, vas a tener problemas. Por eso debes ser sabio para edificar. Tienes un vehículo y no lo mantienes, tarde o temprano te va a pasar factura. Hay que mantenerlo y hacer las inversiones. Por eso, ser prudente en nosotros saber si podemos pagar un vehículo nuevo o alguna cosa que otro lo puede tener, pero realmente estoy en la capacidad de poder cubrirlo. Porque a la larga después se van a convertir en gastos superfluos. Da igual tener un vehículo de 4 ruedas que me lleven, que me traigan básicamente, que sea básico el carro. Da lo mismo a tener otro que tiene cualquier cantidad de periquitos y todos que me pueden dar un confort, pero que de repente yo no puedo pagarlo. Y eso va con la casa, eso va con lo que tengo, con lo que poseo y con todo. Así que es necesaria esta sabiduría, porque de lo contrario dice allí que la pobreza vendrá como hombre armado y acabará con todo. Entonces es necesario una capacitación. El que es sabio se capacita, el que es sabio se prepara. No caiga en esa trampa que repiten los evangélicos. Dios no busca a los capacitados, suelen decir los evangélicos. Dios los capacita. Es cierto, pero está lejos lo que ellos dicen de la realidad de lo que hacen. Porque Dios cuando está capacitando, a veces no necesariamente está en la iglesia. Y yo soy una muestra de eso. Y cuando está en la iglesia y exige el Señor la capacitación, a veces tú no quieres pasar por ese proceso porque quieres un rayo que venga y te dé toda aquella sabiduría. Dios lo puede hacer, pero por lo general Dios te manda a que aprendas un oficio, una labor, desarrolles tu habilidad, desarrolles tu talento y entonces pueda mostrarse bajo la guía del Espíritu Santo lo que eres capaz de hacer. Tienes que capacitarte, tienes que entender que las cosas van cambiando y tú tienes que estar preparado para eso. ¿Por qué termina señalando Salomón esto? ¿Por qué esta gente se empobreció? Porque ellos se conformaron. Ellos un día tuvieron para comer, comieron bien y pensaron que el día siguiente no les iba a dar hambre otra vez. Ellos un día pintaron o arreglaron la sala de su casa y pensaron que eso iba a durar eternamente. Eso es como el que barre su casa. La barrió un día y pensó que no iba a tener que volver a barrer. Por el contrario, todos los días tienes que estar barriéndola. Entonces tienes que capacitarte, porque dependiendo de tu capacitación, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, Dios te va a dar. El que no se capacita no tiene ninguna opción a recibir algo de Dios. Y por lo general, el que no se capacita tampoco sabe dar, porque no sabe agradecer. Tampoco sabe qué esperar. No está seguro, no tiene fe, no cree que si Él da, Él va a recibir. Por eso nos cuesta. Somos Barney. Nos cuesta, las manitos no nos llegan a los bolsillos a ningún lado para darle a nadie. Entonces, eso tiene que ver con la fe. ¿Y a quién le estás creyendo? ¿Y por qué estás recibiendo esta palabra? ¿Y por qué te tienes que preparar? ¿Y por qué te enseñé el viernes pasado? Lo cual, si no la escuchó, búsquela y escúchela. La prédica del viernes pasado para que entienda de qué le estoy hablando, de ese dar. Entonces, cuando Dios pone en orden la capacitación que tienes, la preparación que tienes, conforme al Espíritu, y allí es donde ves el milagro. Allí ves donde lo ves de una manera sobrenatural como tú te vas a prosperar. Porque Dios te va a dar de acuerdo a la capacidad, a tu capacitación, a tu preparación. No aspires a tener la riqueza que tiene Jeff Bezos si tú no te has preparado como se capacitó él. O cómo se preparó, cómo se arriesgó, o cómo creyó de acuerdo al conocimiento que tenía de ir estableciendo una empresa que hoy es una gran empresa, conocida en todo el mundo. Por eso el tipo tiene más dinero inclusive que Bill Gates.
El mismo Bill Gates también, si no hubiese tenido la preparación, tampoco pasa por eso. Y así otras personas. O sea, hay un aprendizaje que usted tiene que buscar. Observe lo que pasa en Mateo 25, cuando nosotros leemos la parábola de los talentos. Usted está leyendo allí Mateo 25 y él dice, comienza el versículo 14, dice allí que el reino de los cielos, está hablando de Jesús, y Jesús le dice que el reino de los cielos es como un señor, como el dueño de una viña, que se iba a ir y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, los bienes que el dueño de la viña tenía, se los entregó. Se los dejó ahí y él se fue. Está dando, es alusivo a lo que es el reino de los cielos. Vino el Señor y nos dejó acá los bienes de él, para que nosotros fuésemos administradores de ellos. Por eso le hablé el viernes pasado de ser buenos administradores, de saber administrar. Entonces, nos dejó esto para que nosotros pudiésemos reinar sobre esta tierra. Y Dios los bienes que da, los da por medio de su palabra. Dios no da fruto, Dios da semilla. Y Dios dice en su palabra que la semilla que Él da es su palabra precisamente. Y si no tienes entendimiento, si no tienes una preparación, no la puedes asimilar. Por tanto, tienes que capacitarte. Entonces, el versículo 15, Mateo 25, 15, dice, y que llamó a su siervo, y a uno le dio 5, a otro le dio 2, y a otro le dio 1. Pero yo quiero que usted vea ese versículo y medite en esto conforme a lo que dicen por ahí. No, Dios no llama a los capacitados, Dios los capacita. Allí en ese versículo bíblicamente dice que dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Al que tenía más capacidad le dio 5, al que tenía una capacidad media le dio 2, y el que casi no tenía nada le dio 1. ¿De qué depende todo esto? Si usted conoce el pasaje o lea la parábola completa, va a ver que aquel que le dio 1 lo que hizo fue enterrarlo. Porque no sabía lo que tenía que hacer. Él nunca supo que tenía un don de Dios. Él nunca supo que podía hacer algo. Él nunca supo que podía trabajar. Él nunca supo que podía hacer otra cosa. Él nunca supo que podía invertir. Él nunca supo. Él todo el tiempo estuvo pidiendo las dádivas. Él todo el tiempo estuvo esperando que alguien le ayudara. Mientras tenía un talento que enterró. Entonces, ¿cómo da el Señor? De acuerdo a la capacidad. Tú comienzas hoy y crees que no vas a necesitar nunca más una preparación, erraste. Tarde o temprano eso va a terminar, eso va a pasar. Entonces tienes que prepararte, tienes que capacitarte. Por esa razón venimos también a la iglesia a recibir la capacitación. Por eso escuchamos esta palabra, para prepararnos. Por eso leemos la Biblia, por eso oramos al Señor, por eso buscamos la dirección del Espíritu Santo, para que sepamos nosotros en dónde es que tenemos que ir y por dónde, por cuál camino debemos andar. Entonces creemos a veces que no, yo soy joven, tengo la fuerza. Te hablé del derroche, del tiempo y de la capacitación que debes recibir en un momento determinado. Lamentablemente, mis amados, no te darás cuenta de esto, sino a medida que hayas avanzado, de que los problemas los tengas, de que hayas establecido las relaciones que te parecieron que son normales, que son naturales, y cuando vino la carga de eso y no podías atenderla, entonces cuando te vas a dar cuenta de la necesidad que tienes y que debiste haberla suplido desde antes. Desde el momento en que tenías la fuerza, tenías el tiempo y tenías la disposición para poderlo hacer. Pero no nos enseñan a veces de esta manera. Por eso estamos acá nosotros enseñando esto. Por eso es necesario, insisto, en saber dar. Porque cuando sabemos dar, estamos dispuestos para recibir la sabiduría que viene de Dios. Y vamos enseñando a los demás. Entonces, de acuerdo a la capacidad, Dios te va a dar. A veces nosotros estamos al lado de alguien que es bendecido por Dios y creemos que somos nosotros. Estamos lejos de eso. Porque Abraham era riquísimo y Lot, mientras estuvo al lado de Abraham, prosperó como ninguno.
El día que salió del lado de Abraham se echó a perder, terminó en Sodoma y Gomorra y después terminó acostándose con sus hijas y después un desastre toda su vida por allá. Porque no aprendimos, porque no nos preparamos, porque no nos capacitamos. Así que no caiga en esa trampa, en pensar que Dios no escoge a los capacitados. Prepárate. Si no te preparas, vas a fallar. Hay una tercera cosa, al menos aquí, que tenemos también nosotros que aprender. Y tenemos que conocerlo. Sea diligente. Es otro consejo que es producto de la sabiduría. Todo sabio es diligente. No espere a que lo manden. No espere a que alguien le diga lo que usted sabe que tiene que hacer. Estamos en casa a veces y nosotros vemos que algo está tirado allí y sabemos que no corresponde allí, pero no lo movemos. Esperamos que alguien más aparezca, pero yo no lo voy a mover. Sabemos que hay que barrer, sabemos que hay que limpiar, pero yo no soy capaz de barrer, yo no soy capaz de limpiar, porque alguien tiene que aparecer. Tenemos que ser diligentes, porque eso es lo que representa nuestra vida. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? Tenemos que ser diligentes. ¿Qué es lo que cuando hablas, el que escucha y el sabe escuchar, sabrá inmediatamente qué llevas tú por dentro y qué puede hacer contigo? Entonces tienes que aprender a ser diligente, porque a veces teniendo las cosas nosotros no las aprovechamos. No dejamos de hacer las cosas porque algo apareció, resolví el problema en un momento y creo que ya no lo voy a tener más. Cuando vuelve a aparecer nuevamente el problema, es cuando entonces comienzo o vuelvo a retomar aquello que desde un principio me dijo Dios que hiciera. Observe ahora, Proverbios 27:23 dice lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Aunque aquí se habla de ovejas, el sabio Salomón lo habla de esa manera, porque el recurso más valioso que podía producir en su tiempo eran las ovejas. Ese era un pueblo de agricultores y gente dedicada a la cría del ganado. Eran agropecuarios. Y por tanto, él se refiere justamente a lo que en aquel momento representaba el recurso más valioso que podía representar la riqueza de alguien. Quien más tenía ovejas era más rico. Y era símbolo justamente de que era un hombre prudente que se había dedicado a la cría de su ganado y lo había sostenido. Por tanto, dice acá, sé diligente en conocer el estado de tu empresa, de tu negocio, de tus bienes y de todo aquello que de alguna manera te ayuda a producir la renta, a producir la utilidad, a producir los bienes. Eso es lo que está diciendo él, que tenemos que ser diligentes. No te puedes quedar allí. Por eso te hablo de esa diligencia de lo que está en el entorno, porque si tú no puedes cuidar lo que está en el entorno, tampoco podrás cuidar lo que es de los demás y lo que Dios ha puesto en tus manos. El 24 dice, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Las riquezas no duran para siempre. Este es un grave error que los necios cometen. Llegar a pensar que el dinero que tienen no se le va a acabar. Hicieron un negocio hoy y les fue bien, entonces se echan a dormir. Se quedan allí tranquilos y ya no hacen más esfuerzo porque creen que eso le va a durar toda la vida. Cuando se lo comió, volvió a salir. Siempre he pedido disculpas porque a veces los pongo, por ejemplo, a los taxistas y les pido disculpas si hay alguno escuchando esto. Porque ¿qué hace el taxista? Él sale a trabajar hoy y lo que hace ese día se lo come, se lo consume. Él no guarda, él no ahorra, él no está pendiente que el mismo vehículo que usó para producir los bienes puede necesitar mañana un caucho o algún repuesto. Y cuando eso ocurra y no tiene el recurso, tiene que pedirlo prestado y entonces va a terminar siendo esclavo de aquel a quien le quitó prestado, porque tiene que pagar la deuda. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes
en ver cuál es el estado de aquellos recursos que a nosotros nos producen. En el caso de la capacitación, debe ser diligente e invertir en el crecimiento, en el conocimiento adquirido, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros somos el principal recurso de inversión. Lo que tú conozcas, eso es lo que te va a ayudar a ti a producir y lo vas a poner por obra. Te vas a dar cuenta de esto cuando, habiendo unas condiciones dadas, dejas de prestar tu tiempo y tu esfuerzo y luego todo lo que conoces lo inviertes para ti. Te vas a dar cuenta entonces de que vale la pena invertir en ti y estar pendiente de cuidarte a ti mismo también y de crecer, porque eso es lo que te produce. Cuando alguien establece un negocio, cuando alguien establece una empresa, lo hace porque conoce el ramo. Pero si no siguiere avanzando, conociendo en dónde está, le va a ser difícil poderlo enfrentar. Cuando comienza a obtener renta, se da cuenta entonces que es más rentable ser el dueño del negocio que trabajar para el dueño del negocio. Solo así se da cuenta. ¿Y cuánto tiempo ha pasado para que despertaras de eso? Así que es necesario ser diligente. El 25 dice, saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Observe que esta es una descripción de lo que se hace en el campo para mantener a las ovejas. Pero si usted lo aplica a su trabajo, entonces usted se va a convertir en un sabio. Y Dios siempre lo va a tener allí, porque la única manera de usted hacer eso es que usted tenga esa comunión con el Señor, agradecido del Señor. El Señor entonces le dará aún más sabiduría para que sigas creciendo y sigas ayudando al pueblo. El 26 dice, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. ¿De qué está hablando acá el sabio Salomón? De inversión. Si eres diligente y estás capacitado, sabrás cuándo vas a invertir. Porque él dice, esto lo vas a usar para que te vistas. Es decir, los cabritos los vendes y los inviertes en tus vestimentas, incluyendo bienes en tu casa y todas estas cosas. Pero los cabritos que tienes aquí, el resultado, lo que obtenga, el recurso, el dinero que obtenga de eso, está dirigido para comprar los campos. Vea lo que dice aquí. Y los cabritos para el precio del campo, ya sea rentado o sea porque lo compre. Debe haber una parte de lo que estás produciendo que está dedicado para el crecimiento de tu negocio, el crecimiento de la empresa. Es posible que hoy tengas el local rentado, pero si tú no entiendes que debes ir apartando de lo que estás produciendo para hacerte dueño de tu propio local, siempre vas a permanecer en la esclavitud de la renta. Comenzamos rentando, pero la idea es ser el dueño para no tener que rentar más. Por eso hace acá la observación y dice que el precio de los cabritos va dedicado para el precio del campo. Pero a veces nosotros no sabemos distinguir entre una cosa y otra porque no hemos aprendido a administrar. Ahora usted dirá, no, pero es que yo no sé nada de administración, yo no fui nunca a la universidad, no me formé. Usted no necesita un título para eso. Usted puede contratar inclusive a alguien que sí conoce de eso, pero usted sabe realmente qué cosa es lo que va a hacer ese alguien. ¿Para qué está dedicado eso? Para que usted no tenga un arroz con mango con todas las finanzas que tiene, a veces no aparta, a veces no guarda, sino que lo tiene allí simple y llanamente, y como está dispuesto, usted le echa mano a eso cuando viene una necesidad. Entonces usted no sabe decir, lo siento, esto no lo puedo gastar porque eso no está dedicado para eso. La única manera es que usted tenga un plan, tenga una visión. Aquí es necesario conocer justamente esa visión. El 27 dice, y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados. Observa que cada cosa la va colocando en su lugar.
Y si observas esto ahora, te vas a convertir en un administrador que va apartando, estando en la sabiduría de Dios, la avaricia. Porque sabe a qué va a dedicar cada una de las cosas que tienes. Saber presupuestar cuánto dinero recibe y para qué está dedicado cada cosa. Saber entonces cuándo puedo disfrutarme algo o cuándo no. No porque vino alguien, mira tal cosa y tal. Hermano, lo siento, pero no puedo satisfacer eso. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y no pensarás tú establecerte en una necesidad para suplir la necesidad de alguien más. Si a ti no te va a generar necesidad, ok, no hay problema, disponlo y puedes darlo al hermano. Pero no puede pretender el hermano que tú vayas a pasar una necesidad para satisfacer la necesidad de él. Y aunque hay muchos que no entienden eso, así lo creen. Entonces es necesario, porque esto va apartando la avaricia. Anote eso, no sea avaro. Así como no debe ser flojo, usted no puede ser avaro. El que es sabio no es avaro. El avaro va a querer tener las cosas sin trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, y el que no trabaje, que no coma. Entonces debemos saber qué cosa es lo que nosotros vamos a hacer con todo lo que nosotros tenemos. Alguien va a aparecer y alguien te va a decir, pero es que tú tienes. Entienda lo siguiente. El que tiene poco, tiene sus necesidades conforme a lo que él tiene. Pero el que tiene más, tiene las necesidades conforme también a lo que tiene. Si usted lo que tiene es una bicicleta, usted va a dedicar poco recurso al mantenimiento de esa bicicleta. Bueno, depende también a veces. Son unos caprichos a veces que la gente se pega con eso y gasta cualquier cantidad de dinero en eso. Pero asumo que cuando puede tener esa bicicleta es porque tiene los recursos para eso. Lo cierto es que el mantenimiento de esa bicicleta es poco relacionado con el mantenimiento de un vehículo. Y si el vehículo es de lujo, más exige. Si usted vive apenas en una casa que tiene solo una habitación, un baño y la salita allí donde está, usted no tendrá grandes gastos. Pero el que tiene una casa donde tiene una cocina, donde tiene la sala, donde tiene 3 habitaciones, donde tiene 3 baños, aquello le va a costar más. Así que no crea que porque él en apariencia puede vivir mejor o más cómodo que usted, no tiene necesidades, también las tiene. Y tiene que prepararse para eso. Mientras más tenga, también mayor será la carga. Por eso tiene que apartarse de la avaricia, para que la avaricia luego no lo hunda. Observe esto que ocurre en el libro de Lucas. Lucas 12:13. Jesús da esta parábola. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le respondió de esta manera. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre vino a decirle a él que le dijera a su hermano que partiera lo que él tenía, lo que había heredado con él, porque por supuesto él no lo tenía, y si tenía, quería simple y llanamente tener más. Entonces le dice allí en el versículo 15, le dice que se guarden de la avaricia, porque la riqueza del hombre no consiste en los bienes que tiene. Entonces la avaricia es codicia, es un pecado que a veces nosotros viendo que alguien tiene, queremos lo que ese alguien tiene sin hacer el esfuerzo que esa persona hizo. A eso se le llama avaricia. Yo lo quiero en la comodidad, yo lo quiero en la flojedad, yo lo quiero fácilmente. Simple y llanamente busco a alguien a que me lo dé. Tarde o temprano te lo van a cobrar.
Tarde o temprano va a aparecer alguien que va a poner las cosas justas como debe ser. Se darán cuenta de que tú usaste de artimañas para quitarle algo a alguien. Eso es robar. Gente que va inclusive a los jueces y se pone de acuerdo con ellos y le quitan las cosas a la gente. Lo que hace inclusive el gobierno, que lo llamó expropiación, es robo. Eso lo inventó el comunismo. La expropiación es un robo. Solo cuando la expropiación justifica el beneficio de una población mayor y debidamente indemnizada la persona que está siendo expropiada al justo y precio que realmente corresponde, entonces es procedente. Del resto es un robo, como ocurrió aquí. Se lo quitaron a toda la gente, se lo entregaron a no sé quién, no le pagaron a las personas, destruyeron todo aquello y quebraron lo que quitaron. Eso es comunismo y eso es robo. ¿Y cómo lo disfrazaron? Llamándolo expropiación. Y no apegada tampoco a la misma ley, a la que llamaron ley de expropiación. Entonces, la gente quiere y procura tener lo que tienen los demás. Entonces Jesús, cuando recibe esto, le aclara a esta persona y le dice: cuídate de la avaricia, porque la riqueza de los hombres no consiste en tener bienes materiales, porque el que tiene tal cosa está perdiendo con Dios. Mas él le sigue diciendo y le da una parábola. Y le dice, vamos a leerla. El 16 dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Dice: repósate, bebe, come, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dios no tiene problema en que tú seas rico. Dios no tiene problema en que tú tengas 10 casas, 1000 casas. Dios no tiene problema en que tú tengas cualquier cantidad de carros. Siempre y cuando Dios sea primero, a ti te van a bendecir. Eso significa que eres rico para con Dios. Ser rico para con Dios es estar abierto para con los demás también ayudar, sustentar. Pero Él está hablando acá de la avaricia y del deseo que nosotros tenemos a veces de guardar y tener muchas cosas. Cuando te mueras, ¿a quién les vas a dejar eso? ¿Sabe? Una de las características que tiene el avaro es que no sabe quién va a disfrutar de los bienes y del esfuerzo que él hizo durante muchos años. Sobre todo cuando la muerte no es la que avisa cuando va a venir. Así que dice el sabio Salomón que es un don de Dios comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo. A cada uno le da conforme a lo que él cree que le va a dar. Ahora, observe una cosa más que tiene que aprender. No quiera enriquecerse rápido. No sales de una preparación, de una capacitación y el otro día eres rico. No estableces una empresa, no estableces un negocio y el otro día eres rico. Todo esto requiere de un esfuerzo. Comienza por algo pequeño y va a llegar a algo grande. Siempre he enseñado acá que no hay nada que hoy sea grande que no haya comenzado por algo pequeño. Aún la misma creación comenzó por algo pequeño, una cosa primero y luego se fueron añadiendo todas las demás cosas que Dios estableció. A causa del hombre que iba a vivir sobre la tierra, Dios hizo todas las cosas. Y nosotros debemos estar claros hacia dónde tenemos que ir y cómo empezar, porque si no la avaricia nos va a llevar a querer hacer
hacernos ricos rápido. Eso es lo que te lleva a robar, eso es lo que te lleva a hacer fraude, eso es lo que te lleva a buscar sin esfuerzo alguno el querer tener cosas que nadie antes había tenido. Esto es lo que te lleva a convertirte en un enchufado. Y aún el enchufado cuando comienza, también comienza por poco. Después es que no puede esconder tanta la riqueza, lo que ha atesorado. Entonces vea, Proverbios 28:22. Se apresuran a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico y no sabe que le ha de venir pobreza. Proverbios 20:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. 19:21, perdón. Tienes que seguir el consejo de Jehová en esto, porque de lo contrario terminarás en esa pobreza. Ahora vamos a ver 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Sabes que hay mucha gente que hoy tiene bienes adquiridos de una mala manera y que nadie quiere hacer negocios a pesar de que se los están dando a precios de gallina flaca? No serán bendecidos. Los bienes que de alguna manera se obtienen de manera fraudulenta, quitándole a otro, robándole a otro, haciendo las cosas como nosotros creemos que es mejor y más prudente hacerlo, creyendo en nuestra propia prudencia, terminamos justamente en esa maldición. Lejos de convertirse en una bendición, se convierten en una maldición. El pueblo de Israel salió de Egipto rico. Le dieron oro, le dieron plata, vestido, comida, le dieron de todo. ¿Y a qué dedicaron ese dinero? Ese oro, para hacer un becerro y adorar al becerro en vez de seguir adorando el Dios que le dio la riqueza esta. Y así nosotros a veces caemos en todas estas cosas. Queriendo hacernos ricos rápido, entonces queremos nosotros poner los precios porque yo necesito ganar hoy, o hacer cualquier cantidad de fraude, o engañar a la gente, o hacer cualquier cosa. ¿Sabe que por dinero la gente pierde su vida? Y aquella gente que tiene demasiado dinero, dice inclusive la Biblia, que las muchas riquezas no lo dejan dormir, no lo dejan vivir en paz. Se aboca a esto. Cuando pierden su riqueza se quitan la vida. Vea el historial de un grupo de billonarios en Estados Unidos que se reunieron un día para ver cómo decidían sobre la economía de los Estados Unidos. Dice que eran 9 personas, las cuales las 9, ya por supuesto, aún en este tiempo hubiesen muerto, pero murieron de una forma extraña, si se quiere, porque murieron arruinados, perseguidos. Unos murieron en la cárcel porque ellos procuraron en este momento seguir con su riqueza, que no lo dejaba tranquilo, buscar a ver cómo la guardaban, cómo la protegían, y eso los llevó a hacer fraude y a hacer cosas que indudablemente pagaron su consecuencia posteriormente. Ahora, ¿para quién trabajamos nosotros eso? Esta es la razón por la cual la gente establece una empresa y no teniendo la paciencia para esperar en la promesa de Dios, porque no tiene comunión con Dios, no sabe que primero tiene que esforzarse, no sabe que tiene que capacitarse, no sabe que tiene que convertirse en un buen administrador, no sabe que tiene que ser responsable con lo que está haciendo, no sabe que tiene que ser diligente, que tiene que ser prudente, que debe buscar esa sabiduría y tiene que echar mano de la inteligencia que tiene para que el negocio pueda producir lo que realmente Dios dice que debe tener. Y lo que es peor, cuando alguien como estas personas logran tener algo, terminan de una manera que no disfrutan de aquello que ellos tuvieron en ese momento. Terminaron siendo esclavos y mueren como esclavos. Conocí a un señor
italiano dado a trabajar mucho, pero de esa gente que traía esa mentalidad de guerra en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial y venía con eso, que criado en una casa donde todo era el trabajo y todo era el esfuerzo y era demasiado celoso con aquellas cosas que él tenía, y entonces él se esforzaba. Cuando tú veías a aquel hombre, a pesar de la riqueza que tenía, andaba mal vestido, la casa donde vivía no era una gran cosa, todo aquel dinero estaba en el banco. Recuerdo sus hijos, uno de ellos con los cuales yo compartía, le costaba realmente que aquel hombre le pudiese dar algo adicional o para que al menos tuviesen la vestimenta. Él consideraba cuándo era que se tenían que vestir. Ellos no eran... Sabes que nosotros tenemos acá la costumbre inclusive de que todos los diciembre nosotros estrenamos algo o compramos la ropa nueva, algo hacemos. Él no, él decía que no, ese no eran los tiempos, que la ropa que él compraba tenía que durarle a veces 2, 3 años. Y yo recuerdo a ese amigo con quien era el que compartía, que era su hijo, y me acuerdo a veces de los pantalones que yo tenía que usar también, que como siempre he dicho a veces parecía Astro Boy, porque me los compraban más grandes, tenían que recogerle el ruedo y después de haber pasado un año tenían que soltarle el ruedo, que era cuando realmente me venían a servir. Entonces aquella marca no se la quitaba a nadie. Así como tiene Astro Boy sus cositas ahí sobre los pies, así mismo, así vestía esta persona. Y oye, y cuando aquel hombre murió, o sea, ni disfrutó él, ni disfrutaron tampoco los que debían disfrutar, porque con eso hubo inclusive un lío y terminaron ellos en una pelea tremenda para ver quién se quedaba con aquellos bienes. Mira lo que dice el sabio Salomón con respecto a esto. Libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Un mal que he visto debajo de los cielos y muy común. Es decir, que ocurre constantemente entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Observa, porque Satanás no da riquezas, señores. Es Dios el que autoriza tal cosa. Que Él te pueda manipular con otra cosa y después decidas tú que Dios te lo ha dado, usarlo en otra cosa, eso es otra cosa. Pero si tú quieres una bendición, tú no tienes que írsela a arrebatar a Satanás. Tú tienes que pedírsela a Dios. Tú tienes que lucharla con Dios, como la luchó Jacob. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que los disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Se esforzó durante tanto tiempo, trabajando, esforzándose, no disfrutó, no dio tampoco a los que debían disfrutar. Y entonces después que muere, lo termina disfrutando un extraño. Porque hasta donde yo sé, ninguno se va a llevar nada de lo que aquí hay. Te tienes que saber invertirlo. Debes saber tener una visión. Debes saber cómo se hace el negocio, qué es lo que produce el negocio. Te voy a dar una idea de lo que voy a hablar el próximo viernes, que tiene que ver con gastos y deudas. Si el gasto que estás haciendo, gasto es porque él no produce nada. El gasto nunca disminuye, el gasto siempre aumenta. Si el gasto que estás ocasionando no está acompañado de una inversión, estás en problemas, porque vas a generar una deuda. Y si vas a generar una deuda, entonces te vas a convertir en un esclavo, porque vas a tener que pedir prestado para satisfacer necesidades o denigrar de tu propia vida para luego entonces tú poder atender al menos tus necesidades básicas. Así que hoy te dejo allí eso, para que meditemos nosotros en esa palabra,
para que nos sentemos un poco, veamos realmente a quién tender la mano, a quién de verdad debemos darle la gloria y la honra por todo lo que nos da. Si de verdad Dios ocupa ese primer lugar y nosotros estamos ayudando a la obra del Señor, saca tu cuenta. Observe usted qué es lo que recibe y qué es lo que le da Dios. Y eso va a determinar cuán cercano estás tú para tener esa sabiduría. Que teniendo la sabiduría te dará la libertad financiera en el nombre de Jesús. Por eso ningún hijo de Dios debe tener deudas. Ningún hijo de Dios engaña. Ningún hijo de Dios quita prestado para luego tapar un hueco. Ningún hijo de Dios viene entonces bajo la artimaña de la posición que tiene en ese momento, se aprovecha para luego tener un beneficio que solo satisface su propia carne. Así que tomémoslo en cuenta y preparémonos nosotros. Medite, ya le dije, busque la prédica anterior del día viernes, analícela con esta y prepárese para el próximo viernes en lo que vamos a estar hablando, en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo y te doy gracias en esta hora porque te ha apreciado, Señor, te ha parecido entregar el reino a esta pequeña manada. No éramos nadie, pero esperas tú también que nosotros respondamos conforme a las expectativas y la voluntad y el propósito que tú has establecido para con nosotros. Te ruego pues que nos llenes de entendimiento, que lo que hoy hemos hablado se anide en el corazón de los que han escuchado y que permitas tú que ellos puedan cambiar su vida, ser transformados por todo esto que estamos recibiendo. Amén, Señor, de que el Espíritu Santo debes derramarlo, debes llenarnos de su unción y debemos nosotros disponernos para ser guiados por el Espíritu, a fin de que cada paso que nosotros demos esté conforme a lo que nosotros también hemos establecido en esa relación contigo. Te ruego asimismo, Señor, que abras el entendimiento de todos aquellos que hoy tienen negocios, que hoy tienen empresas, que hoy tienen todo un trabajo y que puedan y le permitas tú hacer las cosas conforme a lo que has establecido, a lo que conocen del Señor, de lo que conocen de la palabra y de lo que ahora entienden por medio del Espíritu que ellos deben hacer. Así pues, no haya necesidad en tu casa. La acaba, Señor, arrasa con la pobreza. Yo sé que la forma de sacarlo es quitando justamente esa mentalidad que a veces nosotros tenemos para no levantarnos. Te ruego pues que ahora mismo nos abras los ojos y podamos ver nosotros aquellas cosas que aún no hemos visto, pero que sabemos que ahí está la prosperidad, porque sabemos que en tu palabra está la vida eterna. Y esa palabra es la que da testimonio de ti. Por lo tanto, Señor, si yo creo en eso que está escrito, también creo que el Espíritu habita en mí y me va a guiar en todo momento. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe el poder, Señor, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.